Romaley Pierce notó por primera vez el calor sofocante al bajar del autobús Greyhound en un pueblo anónimo de Nevada. El aire ondulaba sobre el asfalto, y los únicos sonidos eran el tráfico lejano de la autopista y el zumbido sordo de las cigarras. Llevaba semanas viajando, con la esperanza de que cada nueva parada la acercara a un sueño tácito de paz. Sin otro lugar a donde ir, se dejó llevar por su instinto hasta el Lasted Trail Diner, un café de carretera que anunciaba desayuno todo el día en un neón destartalado. Dentro, el restaurante estaba oscuro y relativamente fresco. Unos cuantos ventiladores de techo gastados funcionaban con dificultad, removiendo el persistente olor a café, tocino frito y asientos de vinilo polvorientos. Tras el mostrador, una camarera de mediana edad, Ellie Kimby, sonreía cortésmente. Algo en la tierna mirada de Ellie le recordó a Romaley a una tía lejana a la que quería mucho, pero a la que no veía desde hacía años. Atraída por esa calidez, Romaley eligió un taburete cerca del fondo del mostrador y colocó su pequeña bolsa de lona a sus pies. Pidió una taza de té de jazmín, su pequeño ritual de consuelo en lugares desconocidos. La taza de porcelana llegó con una leve grieta, y el vapor se elevaba en un tenue rizo. Romaley la envolvió en sus dedos, dejando que el sutil aroma floral la envolviera. Por un momento, se sintió agradecida de haber encontrado un refugio resguardado del calor del desierto. Esa sensación de paz se hizo añicos cuando un hombre alto y corpulento entró por la puerta del restaurante. La campanilla del techo sonó en señal de protesta al entrar con paso firme. Su chaqueta de cuero lucía parches crípticos, y su rostro reflejaba tensión, acentuada por una cicatriz largamente curada en la mandíbula. El nombre bordado sobre el bolsillo de su chaqueta decía Cyrus. Y por la forma en que observaba la sala como un depredador midiendo su territorio, era evidente que esperaba sumisión en lugar de bienvenida. Romaley presintió problemas al instante. Ya se había topado con hombres así antes, hombres que se alimentaban de la intimidación y se alimentaban aún más cuando encontraban a alguien vulnerable. Decidiendo no mirarlo a los ojos, bajó la mirada hacia el té, concentrándose en el vapor que se arremolinaba como si pudiera protegerla de la atención de Cyrus Bray. Se sentó en una cabina y al principio no pidió nada, solo miró. Ellie se acercó vacilante y le preguntó si quería café. Él respondió con un gruñido y un gesto de desdén con la mano. Cuando ella intentó preguntarle si necesitaba la carta, la fulminó con la mirada hasta que ella retrocedió. Romaley rezaba para que la encontrara aburrida. No podía permitirse una confrontación. Su bolsa de lona contenía todo lo que poseía, ropa y un diario desgastado con pensamientos dispersos. Problemas no eran lo que necesitaba. Ya había tenido suficientes para toda la vida. Pero el destino tenía otros planes. La mirada de Cyrus la recorrió rápidamente, deteniéndose en su taza de té. Quizás fue porque no lo miró. Quizás percibió un leve temblor en su postura y olió el miedo. Sea cual sea el motivo, abandonó su mesa bruscamente. Sus pesadas botas resonaron contra el desgastado linóleo del restaurante. Romaley lo sintió acercarse antes de percatarse por completo de su presencia. Su sombra se posó sobre ella y el té. Lentamente, levantó la vista. Su mueca de desprecio reveló un diente astillado. Miró a su alrededor en busca de ayuda, pero solo había un par de camioneros cansados, y parecían inseguros. El silencio opresivo en el restaurante magnificaba cada segundo de tensión. Sin decir palabra, Cyrus extendió la mano. Sus dedos rodearon el asa de su taza. Romaley intentó zafarse, pero él le arrebató la taza de un tirón. El tiempo pareció ralentizarse. Abrió la boca para protestar, pero solo emitió un pequeño jadeo. Entonces, para su sorpresa, él inclinó la taza y vertió el líquido humeante sobre su cara. Un calor abrasador y un dolor intenso le recorrieron la piel. Gritó, tambaleándose hacia atrás del taburete y casi cayendo de rodillas. El té había estado hirviendo, y ahora se le pegaba a las mejillas y la barbilla como una marca ardiente. Parpadeando ante las lágrimas repentinas, Romaley intentó estabilizarse, con los bordes de su visión borrosos por el dolor y el miedo. Ellie Kimby jadeó horrorizado. Uno de los camioneros maldijo en voz baja, incorporándose a medias del asiento, pero sin saber qué hacer. Cyrus fulminó a Romaley con la mirada, como si la desafiara a defenderse, con una sonrisa torcida en el rostro. Era una mirada de triunfo, la expresión de un hombre que disfrutaba de la crueldad por sí misma.
Se acercó, con los puños apretados. Fue entonces cuando Romaley oyó el suave roce de una silla desde una cabina de la esquina. Mientras se limpiaba el líquido ardiente de los ojos, notó una figura de pie. Un hombre alto de cabello plateado bajo un clásico sombrero de vaquero. Había cierta firmeza en sus rasgos, una especie de tranquila confianza grabada en cada línea de su rostro. En ese momento, a pesar del dolor, lo reconoció. Clint Eastwood. Todo el restaurante parecía contener la respiración. Cyrus se giró, frunciendo el ceño al hombre mayor, y por un instante, la confusión brilló en sus ojos. ¿Era algún matón del barrio o un simple transeúnte? Pero la postura de Eastwood irradiaba una autoridad que no exigía ni necesitaba explicaciones. Miró a Romaley, asegurándose de que seguía de pie, y luego desvió la mirada hacia Cyrus. Al principio no intercambiaron palabras. Cyrus se tensó, como si decidiera si arremeter o retroceder. Clint Eastwood dio un paso al frente, colocándose discretamente entre Romaley y su agresor. Su presencia irradiaba una fuerza serena, la que emanaba de años de experiencia vital, en parte en escenarios de rodaje polvorientos, en parte adquirida en el mundo real de maneras que pocos conocían. El corazón de Romaley latía con fuerza en su pecho. El dolor aún se reflejaba en su rostro, pero la amenaza de más violencia se cernía sobre ella. Intentó articular palabras, un agradecimiento o una súplica, pero todo se desdibujó tras su dolor. Ellie corrió hacia adelante con una toalla limpia, presionándola suavemente contra la mejilla de Romaley y susurrándole garantías de que la ayuda llegaría pronto. Los demás clientes empezaron a salir de su estupor. Uno buscó a tientas su teléfono para llamar a las autoridades. Las fosas nasales de Cyrus se dilataron al pensar en Eastwood. El silencio en el restaurante era frágil, como si cualquier ruido repentino pudiera provocar una explosión. Finalmente, Cyrus gruñó: «Será mejor que te hagas a un lado, viejo». Pero Eastwood no se inmutó. Simplemente mantuvo la compostura, con la mirada fija en el motociclista. Cuando el lejano aullido de las sirenas llegó a sus oídos, Cyrus actuó bruscamente. Se dio la vuelta y salió disparado del restaurante. Los camioneros que iban atrás se apresuraron a seguirlo, pero cuando llegaron al umbral, solo vieron el polvo levantado por una motocicleta acelerando mientras Cyrus desaparecía por la carretera. Romaley temblaba, apoyándose en Ellie. Su rostro palpitaba, las lágrimas y los restos de té se mezclaban en su piel. Eastwood se acercó, con preocupación evidente en la forma en que ladeó la cabeza, observando sus heridas. «Tranquila», dijo en voz baja, guiándola con delicadeza hasta una mesa cercana para que pudiera sentarse. Ella se aferró la toalla a la cara, intentando contener los sollozos de dolor y conmoción. En cuestión de minutos, patrullas de policía llegaron al estacionamiento, con las luces destellando bajo el opresivo sol del mediodía. Los paramédicos entraron rápidamente con un botiquín de primeros auxilios. Romaley dejó que le atendieran la cara escaldada, haciendo una mueca de dolor con cada roce. No pudo evitar mirar a Eastwood, quien observaba a los médicos con atención. Sin duda, su presencia había impedido que la agresión se intensificara. Un agente interrogó a los asustados clientes. Ellie identificó a Cyrus por los parches de su chaqueta, una banda local de motociclistas con una reputación temible. Corrió la voz de que el culpable tenía antecedentes de violencia, aunque nunca se presentaron cargos oficiales. A Riley se le encogió el estómago. Si se hubiera escapado, quién sabía si volvería o cuándo. Mientras los paramédicos terminaban de aplicar un ungüento refrescante a las quemaduras de Romaley, Clint Eastwood se agachó para recoger la taza de té vacía del suelo. Una fina telaraña de grietas se había astillado en su superficie. La colocó con cuidado sobre la encimera, como si fuera una prueba o un símbolo de la violencia de la mañana. Luego se sentó en la cabina frente a Romaley y le habló en voz baja y tranquilizadora: «He visto a mucha gente que cree poder imponer su autoridad. Pero ahora estás a salvo». Romaley, con la voz aún temblorosa, preguntó: «¿Por qué? ¿Por qué hizo eso?». Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Ni siquiera lo estaba mirando. Eastwood exhaló y su mirada se dirigió hacia la puerta del restaurante, como si medio esperara que Cyrus reapareciera. «Hombres así no necesitan una razón», respondió. «Ven la oportunidad de herir a alguien que no se defiende, y la aprovechan».
La conversación se silenció cuando un policía se acercó, hojeando su bloc de notas. Le pidió a Romaley una declaración, queriendo conocer todos los detalles del ataque. Ella contó lo que pudo, aunque su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era realmente Cyrus Bray? ¿Por qué estaba tan furioso? ¿Volvería a perseguirla, sobre todo ahora que la policía tenía motivos para perseguirlo? Al mirar a Eastwood, sintió una sorprendente sensación de calma. Algo en su presencia le susurraba, no estás sola en esto. Se aferró a ese breve consuelo mientras el agente tomaba notas. Los paramédicos rondaban cerca, y Ellie le ofreció palmaditas de apoyo en el hombro. Al calmarse el polvo, el agente prometió que darían caza a Cyrus. Sin embargo, Romaley captó un atisbo de duda en sus ojos. Quizás sabía que los caminos del desierto podían tragarse fácilmente a un hombre como Cyrus Bray. Después de todo, este no era el tipo de lugar donde siempre atrapaban a los criminales. Clint Eastwood se levantó y buscó su billetera, con la intención de pagar la comida que no había consumido. Luego se detuvo y se giró hacia Romaley. ¿Necesitas que te lleve? ¿O algún sitio a dónde ir?, preguntó con suavidad. Dudó, reprimiendo una oleada de ansiedad. Los paramédicos le habían aconsejado descansar y mantener la cara fresca y limpia. Una oleada de terca independencia la hizo querer decir que no, afirmar que se las arreglaría sola. Pero el dolor punzante y ardiente en la mejilla y el terror persistente por el repentino ataque de Cyrus le decían lo contrario. No tengo dónde quedarme, admitió con la voz temblorosa. Planeaba seguir viajando, pero todavía no puedo irme. Sus ojos se deslizaron hacia el bloc de notas del policía, pensando en la declaración que acababa de dar. Tal vez me necesiten aquí. Eastwood inclinó la cabeza comprensivamente. Me alojo en el Desert View Motel, que está a la vuelta de la esquina. Suelen tener algunas habitaciones libres. Si necesitas sitio, podría ser un buen sitio para pasar la noche. Y además es barato. Hizo una pausa, como si sopesara cuánto debía involucrarse. Si Cyrus vuelve, bueno, es mejor que alguien sepa dónde estás. Romaley sintió una extraña mezcla de gratitud y vergüenza. No estaba acostumbrada a que la gente se preocupara por ella. Pero el recuerdo del té hirviendo vertido sobre su piel estaba fresco, y la idea de enfrentarse a Cyrus a solas la hizo estremecer. Gracias, murmuró. Voy a ver si tienen una habitación. Así comenzó el día más largo de su viaje, un día que había comenzado con una esperanzada búsqueda de descanso y que terminó con el rostro vendado y el corazón latiendo con fuerza al darse cuenta de que podría haberse ganado un enemigo poderoso. Durante todo el proceso, una pregunta silenciosa la ardía en su mente. ¿Podría ser esto solo el comienzo de algo aún más oscuro? Lo que ella no sabía es que los siguientes días y semanas revelarían verdades que nunca esperó y empujarían a ella y a Clint Eastwood a una confrontación con fuerzas peligrosas que acechan justo debajo de la abrasadora superficie del desierto. Romaley permaneció sentada en un rincón tranquilo del restaurante mucho después de que se calmara el alboroto, con la cara aún irritada por el té hirviendo y la mente aturdida por la conmoción. El pánico inicial había dado paso gradualmente a un silencio denso y contemplativo. Afuera, el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el estacionamiento, donde las patrullas policiales se mantenían como centinelas silenciosos. Dentro, el ambiente era sombrío. Todos los clientes parecían absortos en sus pensamientos, atormentados por la violenta interrupción de un día por lo demás normal. Ellie Kimby, la bondadosa camarera, se había mantenido cerca de Romaley, ofreciéndole amables palabras de consuelo y agua recién hecha. Con cada suave palmadita en la espalda y cada susurro de compasión, Ellie intentaba recomponer los fragmentos de su destrozada sensación de seguridad. Romaley, con los ojos llenos de lágrimas, apenas podía animarse a beber un sorbo de agua al recordar el dolor abrasador y la humillación de recibir té caliente. Sin embargo, bajo el dolor intenso yacía una brasa de determinación. Sabía, en el fondo, que no permitiría que este incidente la definiera. Mientras tanto, tras el mostrador, la presencia de Clint Eastwood persistía como una silenciosa promesa de protección. Se había retirado a un segundo plano tras asegurarse de que la amenaza inmediata había desaparecido, pero su mirada vigilante nunca se apartó de la escena que se desarrollaba. Su actitud serena e inquebrantable había infundido cierta esperanza en quienes presenciaron el altercado. Incluso el diputado,
cuyas manos temblaban mientras tomaba notas y recitaba los derechos de Cyrus Bray. Pareció haber encontrado una especie de tranquilidad en la intervención de Eastwood. Mientras los paramédicos atendían las quemaduras leves de Romaley, un reportero local, con su libreta en mano, comenzó a hacerle preguntas. El interrogatorio fue suave pero persistente. Una búsqueda de respuestas en un pueblo donde semejante violencia era una conmoción poco común. Romaley, aunque aún frágil y dolorida, relató los detalles con la mayor claridad posible, cada momento desde que se sentó hasta el repentino y aterrador ataque de Cyrus. Su voz, aunque temblorosa al principio, se fue reafirmando con cada palabra. Era como si expresar la terrible experiencia le permitiera recuperar algo de control sobre su vida. En medio de las entrevistas y el suave murmullo de los espectadores preocupados, un sargento de policía llegó para hacerse cargo de la escena. Metódicamente, comenzó a recopilar declaraciones de testigos, a tomar fotos del desorden y a asegurar la taza de té vacía como prueba. Su mirada, endurecida por años de servicio, delataba una mezcla de distanciamiento profesional y preocupación personal. Aseguró a todos que localizarían a Cyrus Bray, cuyo imprudente acto de crueldad no quedaría impune. Sin embargo, mientras hablaba, su tono tenía un trasfondo de incertidumbre, un indicio de que debajo de la superficie de este incidente podría haber algo más que un simple acto de violencia. Afuera del restaurante, el bullicio de la vida cotidiana continuaba, como si intentara acallar el recuerdo del ataque. Los camiones pasaban por la carretera, y las voces lejanas de los transeúntes llenaban el aire con la promesa de un día normal. Pero en el interior, los ecos de aquel momento violento habían dejado una marca indeleble en cada alma presente. La mente de Romaley se remontó al breve y conmovedor momento en que Clint Eastwood dio un paso al frente. Su intervención no fue solo un acto de heroísmo, sino un recordatorio silencioso de que aún había gente dispuesta a oponerse a la crueldad, incluso cuando provenía de los sectores más inesperados. Esa misma tarde, mientras los paramédicos vendaban las quemaduras de Riley con delicadeza y la policía redactaba sus informes, se encontró sola en una mesita cerca de la ventana. La luz que se filtraba a través del cristal polvoriento parecía brillar con la promesa de un nuevo comienzo. En su soledad, comenzó a garabatear en un cuaderno desgastado, un hábito que había adoptado durante sus largos viajes por carreteras desoladas. Las palabras fluían vacilantes al principio, mientras relataba sus sentimientos de traición y vulnerabilidad, pero poco a poco se convirtieron en una expresión cruda y catártica de supervivencia. Su escritura fue interrumpida por un suave golpe en la puerta. Era Clint Eastwood, que regresaba al restaurante con paso tranquilo y mesurado. Se detuvo junto a su mesa, con una empatía silenciosa en sus ojos. Sin decir mucho, le ofreció una chaqueta de repuesto de su desgastada bolsa de lona. «Puede que haga frío ahí fuera», dijo en un tono bajo y grave que llevaba el peso de innumerables historias no contadas. Su simple gesto, sin grandes declaraciones, le dijo mucho a Romaley. Allí estaba un hombre que se preocupaba por ella, un hombre que una vez intervino en su momento más difícil y ahora regresaba para asegurarse de que estuviera bien. Esa tarde, mientras el sol se ponía tras las montañas, proyectando un cálido resplandor ámbar sobre el pueblo, Romaley por fin se permitió un momento de vulnerabilidad. Se sentó con Eastwood en el porche trasero del restaurante. El suave murmullo de las conversaciones y el zumbido lejano de la carretera se fundían en una relajante canción de cuna. Hablaron poco. En cambio, compartieron el silencio que solo quienes han presenciado y sobrevivido al trauma pueden apreciar. En esa silenciosa comunión, Romy comenzó a vislumbrar un camino hacia adelante, una vida no definida por el miedo, sino por la resiliencia que se encuentra en el simple acto de sobrevivir un día más. Los acontecimientos del día la habían conmocionado profundamente, pero en medio del caos y el dolor, se había sembrado la semilla de la determinación. Romy decidió que este no era el final de su viaje. Aunque Cyrus Bray le había infligido una herida, tanto física como emocional, no permitiría que la quebrantara. Con la inesperada amabilidad de un desconocido, Clint Eastwood encontró una chispa de esperanza que la impulsó a mantenerse firme incluso ante el peligro. Y a medida que la noche se profundizaba, envolviendo el restaurante en un manto de luz de estrellas y posibilidades, ella comenzó a imaginar un futuro donde las cicatrices del pasado algún día podrían convertirse en las insignias de fortaleza que la guiaran hacia un mañana más brillante y más seguro. Tras apaciguarse el caos en el restaurante, el mundo exterior parecía extrañamente indiferente y dolorosamente consciente de la violencia que acababa de estallar.
Entre el suave murmullo de las radios policiales y el lejano aullido de las sirenas, Clint Eastwood se movía con deliberada calma. Acompañó a Romeily fuera de la desvencijada entrada del restaurante, guiándola hacia una ambulancia que esperaba, estacionada silenciosamente bajo una solitaria farola. Los paramédicos, eficientes y delicados, le aplicaron compresas frías sobre las quemaduras y le vendaron la cara, mientras Eastwood la vigilaba en silencio. Su mirada, firme y reflexiva, transmitía la silenciosa promesa de que no estaba sola en esta pesadilla que se desataba. En la parte trasera de la ambulancia, mientras el vehículo avanzaba lentamente por las calles soleadas, la mente de Romy se desbordaba por un torrente de emociones. El dolor punzante del te había dado paso gradualmente a una profunda conciencia de vulnerabilidad, pero también a una chispa de resiliencia, a la determinación de no dejarse definir por este acto de crueldad. Cada bache en el camino parecía resonar con recuerdos de heridas pasadas. Sin embargo, en medio de su desorientación, una voz firme en su interior la impulsaba a perseverar, a creer que este día, por terrible que hubiera sido, podría ser el punto de inflexión en su largo y doloroso viaje. En el motel Desert View, un modesto establecimiento con pintura descascarada y letreros de neón parpadeantes, Romeily fue conducida con delicadeza a una habitación pequeña y limpia. El aire acondicionado zumbaba suavemente, y las paredes, aunque sin adornos, ofrecían una especie de refugio de la crudeza del mundo exterior. Mientras se acomodaba en la estrecha cama, los acontecimientos del día se repetían una y otra vez en su mente como un rollo de película roto. Afuera, el implacable sol de Nevada ya comenzaba a descender, tiñendo el horizonte de tonos naranjas y morados intensos. Era como si el propio día intentara indicar que la oscuridad podía dar paso a la luz. Clint Eastwood visitó su habitación esa misma noche. Llamó suavemente a la puerta sin hacer mucho ruido, y cuando ella abrió, su presencia fue un firme consuelo ante el tumulto de sus pensamientos. La saludó con discreción y luego se sentó en una silla robusta cerca de la ventana. A lo largo de la conversación, Romeily relató los crudos detalles del ataque. Cada palabra era tanto una catarsis como un relato del trauma. Eastwood escuchaba atentamente, su rostro arrugado no delataba juicio alguno, solo una comprensión profunda y empática que parecía llegar hasta la médula de su dolor. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo en voz baja, con una voz grave que resonaba con autoridad y amabilidad. A veces, los momentos más oscuros abren el camino a los comienzos más brillantes. Sus palabras, medidas y pausadas, comenzaron a socavar el miedo que tan firmemente se había arraigado en su corazón. Mientras tanto, fuera del motel, las autoridades locales reconstruían los sucesos del día. El sargento de policía que había llegado antes al restaurante pasó horas recorriendo la zona, hablando con camioneros, transeúntes e incluso con el indeciso agente que había elaborado torpemente su informe inicial. Bajo la luz estéril de la comisaría, emergió una maraña de declaraciones, detalles que insinuaban un latente trasfondo de tensiones locales y rencores olvidados. Comenzaron a circular rumores sobre el pasado de Cyrus Bray, sus conexiones con los sectores más vulnerables del pueblo, e incluso rumores que insinuaban una corrupción más profunda entre algunos funcionarios locales. El sargento entrecerró los ojos al leer las declaraciones de los testigos. Era evidente que este incidente era más que un simple acto de violencia espontánea. Era la punta de un iceberg que el tranquilo pueblo había intentado mantener oculto. A medida que avanzaba la investigación, Clint Eastwood realizó discretas averiguaciones. A la mañana siguiente, visitó la oficina del sheriff local temprano y conversó en voz baja con un agente veterano que había presenciado numerosos dramas pueblerinos. La reputación de Eastwood lo precedía, incluso entre hombres que habían pasado décadas patrullando estos caminos rurales. Su presencia era un recordatorio de una era de justicia más inflexible. El agente confesó que él también sospechaba desde hacía tiempo que había fuerzas invisibles en juego, fuerzas que protegían a hombres como Cyrus del peso de la ley. Aunque la conversación fue breve y estuvo marcada por la cautela, Eastwood renovó su determinación de asegurarse de que no solo se hiciera justicia, sino que también sirviera como punto de inflexión para todos los afectados. De vuelta en su habitación de motel, mientras la noche se hacía más profunda y el viento susurraba secretos a través de la ventana entreabierta, Romeily comenzó a plasmar sus pensamientos en un diario desgastado. Escribir se convirtió en un consuelo, una forma de transformar el dolor en propósito. Con cada línea, cuidadosamente escrita, reafirmaba su compromiso de no dejar que el miedo dictara su futuro.
Sus palabras fluían con tristeza y esperanza, mezclando la angustia de sus heridas recientes con una frágil promesa de renovación. A lo largo de esa larga noche, mientras los pasillos del motel se quedaban en silencio y el pueblo dormitaba intranquilo bajo el peso de sus secretos, el corazón de Romy comenzó a sanar poco a poco. Las cicatrices del día eran reales, tanto visibles como ocultas, pero estaban acompañadas de una emocionante sensación de posibilidad. Las discretas intervenciones de Clint Eastwood y la inesperada solidaridad entre desconocidos desencadenaron una serie de acontecimientos que prometían más que una simple retribución. Insinuaban un futuro donde la sanación y la justicia podrían coexistir. Y así, mientras los primeros indicios del amanecer se asomaban por el horizonte, proyectando una tenue luz a través de su ventana, Romiley decidió que este no era el final de su historia. Era simplemente un capítulo doloroso en una narrativa mucho más grande, una que ahora se sentía con la fuerza para reescribir. En ese momento, los ardientes restos del miedo fueron reemplazados lentamente por la titubeante calidez de la esperanza y la promesa de que, sin importar cuán profundas fueran las heridas, el camino hacia la recuperación realmente había comenzado. Romiley despertó a la mañana siguiente con el sonido del tráfico lejano y el suave susurro del viento del desierto tras la ventana del motel. Los sucesos del día anterior aún persistían en su mente como sombras que se negaban a desaparecer. Su rostro, ahora vendado y sensible, le dolía con cada movimiento, y cada roce de aire fresco en su piel le traía alivio y un doloroso recordatorio de la crueldad de Cyrus Bray. En la silenciosa soledad de su pequeña habitación, se encontró estudiando detenidamente las notas garabateadas a toda prisa en su maltrecho diario, notas que relataban cada momento desgarrador, cada destello de terror y cada bondad inesperada. Sin embargo, entre sus recuerdos, una persistente incertidumbre comenzó a crecer. Al otro lado de la ciudad, en los pasillos iluminados con fluorescentes de la oficina del sheriff local, se extendían rumores de descontento y sospecha. El sheriff Van Probst, un hombre robusto con ojos curtidos como el propio desierto, estaba revisando las declaraciones del incidente del restaurante cuando un detalle inquietante le llamó la atención. Una de las declaraciones, la del agente Jason Bland, estaba llena de vacilaciones y recuerdos vagos. El informe de Bland estaba repleto de inconsistencias, un lapsus por aquí, un retraso por allá, detalles que parecían inusuales en un agente que se enorgullecía de su puntualidad y precisión. El instinto de Probst le decía que algo andaba mal. El temblor de manos y la voz vacilante del agente durante su declaración inicial no eran meros signos de conmoción, sino que insinuaban secretos que era mejor no revelar. Decidido a descubrir la verdad, el sheriff Probst convocó discretamente a sus oficiales de mayor confianza e inició una investigación interna. A última hora de la tarde, en una sala de interrogatorios abarrotada, Probst confrontó a Bland. El agente, con el rostro demacrado y pálido, intentaba explicar los momentos previos a su llegada al restaurante. Habló con voz entrecortada sobre cómo estaba terminando su almuerzo cuando sonó la alarma y cómo sintió una inexplicable necesidad de quedarse un rato más. Sus palabras estaban impregnadas de arrepentimiento y miedo. Probst escuchaba atentamente, con los ojos entrecerrados mientras presionaba para obtener detalles que pudieran revelar alguna conexión entre Bland y la comunidad de motociclistas que Cyrus Bray representaba. La evasiva de la gente aumentaba con cada pregunta, y a medida que el interrogatorio se prolongaba, un silencio denso se apoderó de la sala, un silencio que hablaba más fuerte que cualquier acusación. Mientras tanto, en el motel, Romiley estaba sentada al borde de su estrecha cama, con los sucesos del día anterior dándole vueltas en la cabeza. Clint Eastwood la había visitado brevemente, su serena presencia le ofrecía una silenciosa promesa de protección. Sin embargo, sus palabras de la noche anterior resonaban en sus pensamientos: la justicia debe ser vista, incluso cuando fuerzas ocultas actúan en la sombra. Recordó la mirada inquietante del diputado Bland, el temblor de sus manos, como si estuviera luchando contra un tormento interior. Ese recuerdo, sumado a los rumores que había oído entre el personal del motel sobre la corrupción local, la impulsó a dar un paso más para descubrir más verdad. Incapaz de quitarse de encima la sensación de que el comportamiento de la gente era más que simple miedo, Romiley decidió buscar discretamente a Ellie Kimby, la amable camarera del restaurante cuya suave voz había calmado a los aterrorizados clientes. Mientras tomaban un café aguado en un tranquilo rincón del Rusted Trail Diner, ahora marcado por los restos del caos del día anterior, Ellie le confesó sus sospechas. En susurros suaves y temblorosos,
reveló que desde hacía tiempo corrían rumores sobre los estrechos vínculos de Mlan con bandas locales de motociclistas, y cómo, en más de una ocasión, parecía hacer la vista gorda ante delitos menores. Los ojos de Ellie brillaron con una mezcla de tristeza e indignación, y Romy se dio cuenta de que el secreto del diputado podría ser más profundo de lo que nadie había imaginado. Impulsada por el miedo y una renovada determinación, Romaley se acercó a Clint Eastwood más tarde ese mismo día. Se encontraron en el estacionamiento cerca del motel, mientras el desierto se extendía a su alrededor en interminables olas brillantes. Con un tono mesurado y reflexivo, Romaley compartió el relato de Ellie y la persistente sensación de que Mlan no era tan inocente como aparentaba. La mirada de Eastwood se endureció levemente, una promesa silenciosa de que la verdad no se ocultaría en las sombras. No podemos permitir que la corrupción se propague, dijo en voz baja y resuelta. Si hay algo de cierto en estos rumores, debemos exponerlo, por su bien y por el de la comunidad. Esa noche, al oscurecerse y convertirse en una noche fresca y estrellada, la investigación interna del sheriff Prowse llegó a un punto crítico. Ante la creciente evidencia de múltiples fuentes, incluyendo versiones contradictorias de otros agentes y testimonios de residentes locales, Prowse organizó una reunión discreta con Eastwood. En una trastienda tranquila y bien iluminada de la oficina del sheriff, los dos hombres intercambiaron palabras cautelosas. Eastwood detalló lo que Romaley había escuchado, mientras Prowse relataba sus crecientes sospechas sobre el comportamiento de Mlan. El ambiente estaba cargado de una comprensión tácita. Si el agente estaba realmente involucrado con la banda de motociclistas, no solo comprometería la investigación del ataque de Cyrus Bray, sino que también podría indicar una red de corrupción más amplia que amenazaba el frágil orden de su pequeño pueblo. Al finalizar la reunión, se puso en marcha un plan. Los investigadores se comprometieron a volver a interrogar a los testigos del restaurante, y Eastwood accedió a vigilar de cerca cualquier movimiento inusual entre las fuerzas del orden locales. Su alianza era pragmática, basada en el respeto mutuo y un compromiso compartido con la justicia. El destino del diputado, al parecer, estaba ahora entrelazado con el destino de toda la comunidad. Una comunidad desesperada por creer que se podía desenmascarar a los malvados y que incluso en los rincones más oscuros del desierto la verdad y la integridad podían prevalecer. A medida que avanzaba la noche, Romaley permanecía despierta en su habitación de motel, con el suave zumbido del aire acondicionado mezclándose con el suave susurro del viento del desierto. Los acontecimientos del día habían revelado más capas de dolor y traición de las que jamás había imaginado. Sin embargo, en medio de la confusión, una chispa de determinación ardía en su interior. Comprendió que su viaje ya no se trataba solo de sobrevivir a un ataque. Ahora se trataba de enfrentarse a un sistema que permitía que la crueldad y la corrupción prosperaran. Y mientras los primeros indicios del amanecer se asomaban en el horizonte, prometiendo un nuevo día, Romaley sintió que quizás este era el momento en que su historia comenzaría a cambiar, cuando saldría de las sombras de su pasado y entraría en un futuro definido por el coraje y la esperanza. Al amanecer en el desierto, la intensa luz reveló más que solo el terreno accidentado. Destapó las profundas fisuras en la confianza del pequeño pueblo. El sheriff Prowse había pasado una noche inquieta analizando las declaraciones de los testigos y los rumores. A primera hora de la mañana, estaba decidido a esclarecer las inconsistencias de la gente. En su estrecha oficina en la comisaría, un montón de documentos amarillos y notas garabateadas a toda prisa yacían esparcidas sobre un escritorio destartalado. La mirada acerada de Prowse escudriñaba cada detalle con furia silenciosa mientras comparaba versiones contradictorias del incidente del restaurante. Las revelaciones de ayer estaban dando paso a algo mucho más insidioso. Una red de corrupción que había mantenido a las autoridades locales en complicidad con las tácticas de intimidación de la banda de motociclistas. Mientras tanto, Clint Eastwood no se había ido de la ciudad. En cambio, optó por mantenerse al margen, siendo su presencia un silencioso ejemplo de integridad. Se reunió con el sheriff Prowse en un terreno baldío detrás de la comisaría, donde el sol matutino dibujaba sombras largas y dramáticas. Los dos hombres hablaron en voz baja y mesurada mientras Prowse revelaba las preocupantes inconsistencias en el informe del agente Mlan. Hay más en su historia de lo que deja entrever, dijo Prowse, con la voz ronca por la ira contenida. He oído de algunos que Mlan ha estado haciendo la vista gorda, o peor aún, protegiendo activamente a estos motociclistas. La mirada de Eastwood se endureció al mencionar el nombre del diputado. El recuerdo de esa temblorosa incertidumbre quedó grabado en su mente.
No podemos permitir que la corrupción se propague, respondió. Si no denunciamos esta podredumbre ahora, se extenderá como un reguero de pólvora. Al mismo tiempo, Romilly se encontraba lidiando con su propia mezcla de miedo y determinación. Decidida a no ser una víctima silenciosa, comenzó a contactar con voces de confianza de la comunidad. Por teléfono con L.A. Kimby, se enteró de reuniones secretas celebradas por residentes de toda la vida que habían visto el lado oscuro de la ciudad. Se dice que Mlan no es el único comprometido, confesó L.A. en voz baja. Algunos dicen que incluso los dueños de negocios locales y algunos concejales han estado conspirando con la banda de motociclistas. Los protegen a cambio de favores. El peso de esas palabras oprimió a Romilly. Garabateó frenéticamente en su diario maltratado, decidida a capturar cada fragmento de conversación, cada sutil pista que pudiera revelar la profundidad de la corrupción. Más tarde esa mañana, Eastwood, acompañado por el sheriff Probst, se dirigió a un discreto punto de encuentro en las afueras del pueblo. Se encontraron con un informante reticente, un exoficial llamado Jonas Calvel, cuya renuncia había sido provocada por una crisis de conciencia. Jonas, con el rostro marcado por el arrepentimiento y la fatiga, accedió a reunirse a la sombra de un viejo almacén, lejos de miradas indiscretas. Bajo las vigas esqueléticas de la destartalada estructura, habló en un susurro bajo, contando cómo el diputado Mlan había sido visto intercambiando palabras secas con miembros conocidos de la pandilla de motociclistas en un estacionamiento apartado. Lo vi una noche tarde, recordó Jonas, con la mirada baja, como avergonzado por el recuerdo. Le entregó un sobre cerrado a uno de esos tipos. No sé qué contenía, pero era evidente que jugaba a dos bandas. Eastwood escuchaba atentamente, apretando la mandíbula con cada palabra. Las revelaciones del informante pintaban un panorama incriminatorio. Un agente cuya traición no era solo un acto aislado, sino un eslabón de una cadena de colusiones que amenazaba la esencia misma de la ley y el orden. De vuelta en el motel, Romilly se sentó junto a su ventana, observando cómo el desierto despertaba, con sus pensamientos arremolinándose como las tormentas de polvo que ocasionalmente azotaban el pueblo. En su diario, detalló cada conversación, cada avistamiento, ya fuera un coche sospechoso parado cerca del restaurante o intercambios susurrados entre rostros conocidos en la calle. Decidida a encontrar su propia voz en medio de la creciente oscuridad, decidió asistir a una reunión comunitaria esa noche. Los residentes locales, envalentonados por los recientes acontecimientos, habían organizado un cabildo improvisado para debatir la creciente ola de corrupción y violencia. Aunque aprensiva, Romilly sabía que hablar era esencial, incluso si eso significaba revivir los dolorosos recuerdos del ataque. Esa noche, el ayuntamiento se reunió en un modesto centro comunitario con pisos crujientes y luces tenues y parpadeantes. El ambiente era tenso, pero a la vez decidido. Voces que durante mucho tiempo habían estado acalladas por el miedo ahora se alzaban con vehemencia, exigiendo responsabilidades. El sheriff Probst subió al escenario, recorriendo con la mirada la sala llena de rostros curtidos y destellos de esperanza. Detalló las conclusiones preliminares de su investigación interna y prometió una investigación exhaustiva de las acciones del agente Mlan. No se trata solo de un agente, declaró con voz resonante de convicción. Se trata de restaurar la confianza en nuestra comunidad, garantizar que quienes abusan de su poder rindan cuentas. La multitud murmuró en señal de asentimiento, con una ira contenida entre la determinación colectiva. En medio de la reunión, Romilly se levantó tímidamente. Aunque al principio le temblaba la voz, relató su terrible experiencia en el restaurante con vívida claridad, como el té abrasador no solo le había quemado la piel, sino que también había encendido en ella la chispa de la lucha contra la injusticia. Sus palabras, crudas y sin filtro, resonaron profundamente en los presentes. Algunos asintieron con complicidad, mientras que otros se enjugaron las lágrimas al reconocer el coraje que requirió ponerse de pie y hablar. Clint Eastwood, quien había llegado de incógnito para observar los procedimientos, se quedó al fondo de la sala. Su presencia, aunque discreta, confirió un peso palpable a las palabras compartidas esa noche. Tras la reunión, mientras los residentes salían en fila con promesas de una vigilancia renovada, varios se acercaron a Eastwood. Le dieron las gracias en voz baja y compartieron más relatos de comportamientos sospechosos, fragmentos de información que confirmaban las afirmaciones de los informantes. Se hizo evidente que la corrupción era un problema sistémico, que requeriría un esfuerzo concertado de todos los sectores de la comunidad para desmantelarlo.
A medida que avanzaba la noche y el centro comunitario se vaciaba, el sheriff Probst, Eastwood y un pequeño grupo de vecinos de confianza se reunieron en una sala privada para planificar una estrategia. Hablaron de planes para una mayor investigación, posibles auditorías de las actividades de la gente y maneras de fortalecer la confianza del pueblo en las fuerzas del orden. La conversación giró en torno a la logística para recopilar más pruebas de forma segura sin alertar a quienes podrían intentar silenciar la verdad. Eastwood, siempre una fuerza pragmática, enfatizó la importancia de trabajar silenciosa y metódicamente. Debemos ser implacables, pero discretos, dijo con la mirada llena de determinación. Si exponemos esta red de corrupción, podremos restaurar la justicia, no solo para Raleigh, sino para todos los ciudadanos de este pueblo. En esa tensa reunión privada, se forjaron alianzas y se pusieron en marcha planes. El sheriff prometió reasignar un equipo de oficiales imparciales para investigar las acciones de Mlani, coordinarse con las autoridades federales de ser necesario. Eastwood se comprometió a seguir de cerca el drama en desarrollo, mientras que Romiley, envalentonada por el apoyo que la rodeaba, accedió a compartir su relato con los medios locales para presionar a quienes se escudaban en el poder. Aunque el camino por delante estaba plagado de incertidumbre y peligro, la determinación colectiva en esa sala señaló el comienzo de una cruzada contra la injusticia. Al acercarse la medianoche y dispersarse el pequeño grupo de buscadores de la verdad en la fresca noche del desierto, un renovado sentido de propósito inundó el aire. Se habían dado los primeros pasos tangibles para desenmascarar la corrupción, y a pesar de las cicatrices de la violencia y la traición, la esperanza emergía, una luz frágil pero intensa contra la oscuridad que se cernía sobre ellos. Para Romiley, el sheriff Probst, Clint Eastwood y todos los ciudadanos dispuestos a alzar la voz, la batalla por la justicia apenas comenzaba. Y estaban listos para afrontar cualquier desafío que el desierto les presentara. En los días posteriores al ayuntamiento, el ambiente en la pequeña comunidad desértica se tornó tenso y cauteloso. Los rumores de corrupción, antes susurrados entre residentes recelosos, ahora pesaban como evidencia innegable. El sheriff Probst, decidido a erradicar la corrupción, inició una serie de entrevistas encubiertas con cualquiera que hubiera presenciado el comportamiento inusual del agente Mlani. Una tarde húmeda, en una trastienda de la comisaría, Probst examinaba con atención docenas de declaraciones de testigos. Su mirada, cansada pero resuelta, pasaba por alto detalles que pintaban un panorama desolador. Casos en los que Mlani ignoraba delitos menores, retrasos inexplicables en llamadas rutinarias e incluso se le veía reuniéndose con figuras conocidas por su afiliación a bandas locales de motociclistas. Mientras tanto, Clint Eastwood hacía discretas rondas por la comunidad. Su presencia era a la vez una silenciosa garantía y un desafío tácito para quienes creían poder actuar por encima de la ley. Una noche, bajo la luz de neón parpadeante de una gasolinera casi desierta, se reunió con Jonas Calvel, el exoficial que había dimitido en desgracia. El rostro de Jonas, marcado por el arrepentimiento y endurecido por años de secretos, no delataba gran cosa al relatar la noche en que vio al agente Mlani entregar un pequeño sobre cerrado a un conocido colaborador de Cyrus Bray. El almacén donde se produjo este intercambio, explicó, estaba escondido en las afueras de la ciudad, una reliquia olvidada de la decadencia industrial que ahora servía de punto de encuentro para negocios turbios. Jonas describió la escena con minucioso detalle, el aire fresco de la noche, el intenso resplandor de una farola y las miradas furtivas que intercambiaron Mlani y un hombre corpulento con él, antebrazo tatuado. Le temblaba la voz al hablar del sobre, testigo silencioso de crímenes ocultos tras sonrisas burocráticas y uniformes desgastados. La mandíbula de Eastwood se tensó con cada palabra y prometió que no dejaría ninguna piedra sin mover. Si podemos demostrar ese vínculo, murmuró Eastwood, podremos empezar a desmantelar esta red pieza por pieza. Al mismo tiempo, Romiley se vio cada vez más involucrada en la investigación. Aunque aún lamentándose de las cicatrices físicas y emocionales del ataque en el restaurante, había desarrollado una férrea determinación para no permitir que la injusticia persistiera. Tarde en la noche, cuando la habitación del motel se quedaba en silencio, salvo por el zumbido del aire acondicionado, se sentaba junto a la ventana y anotaba cada detalle en su desgastado diario. Registró fragmentos de conversaciones que oía por casualidad en la calle, miradas extrañas de los vecinos e incluso los sutiles movimientos de coches que parecían rodear el restaurante, mucho después de que el caos se hubiera calmado. Cada observación se convirtió en una pieza del rompecabezas,
Una pequeña pista aparentemente insignificante que, combinada con otras, podría revelar la magnitud de la corrupción. Su persistencia pronto dio sus frutos. Una tarde fría, mientras esperaba el cambio de turno en el supermercado local, Romilly escuchó a dos empleados hablar de una reunión inusual en el antiguo distrito de almacenes. Los hombres hablaban en voz baja sobre una entrega programada para esa noche, una entrega de sobres y dinero en efectivo, supuestamente parte de las operaciones clandestinas de la banda de motociclistas. Con el corazón latiéndole con fuerza, anotó cada detalle, las matrículas, la hora e incluso una vaga descripción del lugar. Esa noche, a pesar del miedo que aún le quedaba, Romilly decidió seguir el rastro. Vestida con una chaqueta sencilla y armada únicamente con una pequeña grabadora digital, se aventuró hacia el distrito de almacenes por calles oscuras y silenciosas, procurando pasar desapercibida. De vuelta en la comisaría, el sheriff Probst y su pequeño equipo comenzaron a coordinar una operación encubierta. Planeaban vigilar el almacén donde Jonas había presenciado la reunión de Mlan, con la esperanza de atrapar al agente o a uno de sus compinches en otro intercambio ilícito. La voz de Probst era baja y mesurada mientras exponía el plan, enfatizando la necesidad de absoluta discreción. «Estamos tratando con gente peligrosa», advirtió. Un paso en falso podría alertarlos. Los oficiales, con rostro adusto y decidido, se dispersaron silenciosamente en la noche. En el almacén, bajo el resplandor fantasmal de una farola, el tiempo parecía extenderse indefinidamente. Las paredes de hormigón agrietadas y las puertas metálicas oxidadas del edificio formaban una silueta amenazante contra el cielo estrellado. Oculto en las sombras, un pequeño equipo de oficiales esperaba, escrutando con la mirada cada movimiento, cada destello de luz tras las ventanas polvorientas. Momentos después, un coche se detuvo lentamente, con las luces bajas para no llamar la atención. De él salió el agente Mlan, con la postura tensa y la mirada nerviosa. Se dirigió a una entrada lateral donde ya lo esperaba un hombre corpulento de barba espesa y antebrazo tatuado. Intercambiaron un breve y furtivo asentimiento. Mlan le entregó un pequeño sobre con la mano temblorosa. Desde su posición estratégica, Romilly observaba, con el corazón latiendo tan fuerte que temía delatarla. Cada detalle, la voz temblorosa de Mlan, la firmeza del hombre en su brazo, se grabó en su memoria. Apretó la grabadora con fuerza, decidida a que esta evidencia no se desvaneciera en la noche. Tan repentinamente como había comenzado, el intercambio terminó. Mlan regresó apresuradamente a su coche, y el hombre corpulento desapareció en el laberinto de callejones. La operación no terminó ahí. Al amanecer, los agentes avanzaron para asegurar la zona, recuperaron el sobre y detuvieron a Mlan para interrogarlo. La evidencia era contundente, un pequeño trozo de papel que, al examinarlo, reveló mensajes codificados que vinculaban a Mlan con varios delincuentes locales. El ceño del sheriff Probst se acentuó al comprender la magnitud de la traición. El agente, considerado simplemente asustado o incompetente, ahora se veía expuesto como un participante voluntario en una red de corrupción. Más tarde esa mañana, en una sala de interrogatorios en penumbra en la comisaría, el agente Mlan se sentó frente al sheriff Probst y Clint Eastwood. La sala estaba en silencio, salvo por el rítmico tic-tac de un reloj desgastado en la pared. Los ojos de Mlan, enrojecidos y llenos de una torturada mezcla de desafío y remordimiento, recorrieron la sala como si buscaran una salida. Bajo la presión incesante de preguntas inquisitivas y el peso de pruebas irrefutables, comenzó a desmoronarse. Su voz temblaba y se quebraba al relatar los sucesos que lo llevaron a cruzar la línea, una serie de coacciones, amenazas de los altos mandos de la red de motociclistas y la desesperada necesidad de protegerse del castigo. Cada palabra salió a la luz en una dolorosa confesión que lo pintó como víctima y como perpetrador, atrapado en los engranajes de un sistema que hacía tiempo que había abandonado su deber de hacer justicia. Clint Eastwood escuchaba con serena intensidad, sin apartar la mirada acerada del rostro de Mlan. Cuando el agente finalmente guardó silencio, exhausto y derrotado, Eastwood habló en voz baja y firme. «La corrupción tiene la capacidad de infectarlo todo si la dejamos crecer», dijo. «Hoy hemos dado un paso hacia la limpieza de esta ciudad. Pero aún queda mucho por hacer». Sus palabras, aunque mesuradas, tenían el peso de un hombre que había visto demasiado como para dejarse influenciar fácilmente. Al final de ese largo día, los esfuerzos colectivos de Romilly, el equipo del sheriff y la incansable búsqueda de la verdad por parte de Eastwood habían dado sus frutos.
El sobre y su contenido estaban siendo analizados, y comenzaron a circular rumores de nuevos arrestos. En medio de la agitación, Romilly sintió una creciente sensación de empoderamiento. El camino del victimismo a la resistencia activa había comenzado, y con cada prueba descubierta, la oscura red de corrupción comenzó a desmoronarse, aunque solo ligeramente. Al caer la noche sobre el pueblo, una frágil esperanza echó raíces. La batalla estaba lejos de terminar, y las fuerzas de la corrupción aún acechaban en las sombras. Pero los habitantes de este pequeño pueblo del desierto habían dado sus primeros pasos decisivos para recuperar su comunidad. En ese destello de determinación, Romilly se dio cuenta de que incluso las heridas más profundas podían sanar cuando se permitía que la verdad brillara a través de la oscuridad. A medida que la investigación cobraba impulso, la tensión alcanzó su punto álgido en la sofocante noche del desierto. Rumores de nuevas actividades ilícitas habían llegado a oídos del sheriff Prowse y su dedicado equipo, y se formuló un plan para enfrentarse directamente al núcleo de la red de motociclistas. En un remoto tramo de tierra árida, donde la carretera se desdibujaba en el horizonte infinito, se programó una reunión clandestina entre figuras clave, una que prepararía el escenario para el enfrentamiento que muchos en el pueblo habían temido y anticipado. Clint Eastwood, el sheriff Prowse y un pequeño y decidido grupo de agentes condujeron en silencio hacia una gasolinera abandonada que se había convertido en un conocido lugar de reunión de la banda de motociclistas. La luna colgaba baja en el cielo, y su tenue luz proyectaba largas e inquietantes sombras sobre el asfalto agrietado y los campos polvorientos. Romilly, cuyo rol había evolucionado de simple víctima a denunciante inesperada, aferró su diario maltratado mientras lugareños de confianza la escoltaban a un lugar seguro. A pesar del dolor persistente y los moretones, visibles y ocultos, una renovada determinación había nacido en ella. Esta era su oportunidad de recuperar su voz, de alzarse como testimonio contra la corrupción que había plagado su vida durante tanto tiempo. En el punto de encuentro, el ambiente era electrizante. Los oficiales tomaron posiciones con precisión militar, ocultos tras estructuras destartaladas y grupos de vehículos oxidados, mientras el sheriff Prowse se coordinaba con los despachadores para asegurar la disponibilidad de refuerzos. La presencia de Eastwood, discreta pero inconfundible, le daba un aire de seriedad a la misión. Intercambió un último saludo con Prowse y juntos se dirigieron sigilosamente a la gasolinera, donde se rumoreaba que se había producido el último intercambio ilícito. Dentro de la estación, la tensión era palpable. Un grupo de motociclistas se había reunido, sus voces acaloradas resonaban en el interior cavernoso y sombrío. El aire olía a gasolina y sudor rancio, acentuado por el metálico aroma de la tensión. En el centro estaba Ephraim Ghost Mason, con la mirada fría y calculadora, supervisando la transacción, flanqueado por varios matones de aspecto rudo. Su actitud hosca y las señales silenciosas que intercambiaban entre el grupo dejaban claro que se creían intocables. Eran un microcosmos de la red más grande, la personificación del desafío a las autoridades. El momento en que el equipo encubierto irrumpió en el perímetro fue casi cinematográfico. La voz del sheriff Prowse, mesurada pero firme, resonó a través de un altavoz oculto, exigiendo la rendición inmediata de todos. Durante un breve y tenso instante, reinó el silencio mientras los motociclistas intercambiaban miradas de sorpresa. Los labios de Ghost se curvaron en una mueca de desprecio, y uno de sus matones levantó una mano hacia su arma enfundada. Pero antes de que la situación se descontrolara, Clint Eastwood emergió de entre las sombras. Su presencia, tranquila e inquebrantable, pareció detener momentáneamente la creciente oleada de agresión. En un tono bajo y autoritario que transmitía años de sabiduría duramente adquirida, habló. Esta es su última oportunidad. Depongan las armas y aléjense de la violencia antes de que los consuma a todos. Se hizo un silencio denso, roto solo por el lejano zumbido del viento del desierto. Los ojos de Fantasma brillaron con una mezcla de desafío y resignación reticente. Con un gesto brusco, ordenó a sus hombres que bajaran las armas. A medida que el sonido de las sirenas se acercaba cada vez más fuerte, la determinación de los motociclistas se desmoronó. Uno a uno, empezaron a bajar los brazos, con el rostro relajado, con una mezcla de alivio y amargura, mientras los agentes los esposaban rápidamente. La gasolinera, otrora epicentro de intercambios ilícitos y agresión desenfrenada, se transformó en un escenario de rendición contenida. En el caos resultante, Eastwood se movió con cautela entre los pandilleros sometidos.
su mirada no se apartó de Ghost, quien se había separado de su cómplice y ahora estaba sentado contra una pared mugrienta, con la mirada vacía pero rebosante de ira residual. El sheriff Probst comenzó a interrogar a los motociclistas detenidos. En medio de un aluvión de preguntas y declaraciones contradictorias, se recogieron pruebas que pronto desmantelarían una parte importante de la red de motociclistas. Cada arma incautada, cada sobrearrugado con instrucciones codificadas, le daba más peso al caso. Un caso que prometía revelar la profundidad de la corrupción local y las alianzas impías que habían florecido en las sombras del desierto. Afuera, Romilly observaba los acontecimientos tras una barricada, con el corazón latiendo con fuerza, presa del miedo y la euforia. Su grabadora grabó cada susurro, cada tintineo de esposas y el tono firme e inquebrantable de Eastwood al dirigirse a los criminales sometidos. El espectáculo fue más que una operación policial. Fue un ajuste de cuentas, un punto de inflexión en la batalla contra las fuerzas arraigadas que habían aterrorizado a la comunidad durante tanto tiempo. En ese momento, sintió un orgullo feroz. Sus pequeños actos de valentía habían contribuido a desenmascarar una red que había manipulado vidas con despiadada eficacia. A medida que el polvo se asentaba y la luz del amanecer comenzaba a disipar las sombras de la noche, los motociclistas detenidos fueron subidos a vehículos sin distintivos. El sheriff Probst y su equipo, aunque cansados, compartieron una sonrisa tranquila y decidida, un reconocimiento fugaz y tácito de una victoria duramente ganada. Clint Eastwood, de pie entre los restos de la confrontación, se permitió un breve momento de reflexión. Sabía que, si bien esta victoria era significativa, era solo una batalla en una guerra más larga contra la corrupción y la crueldad. Sin embargo, mientras miraba el horizonte del desierto, donde los primeros rayos dorados del sol atravesaban la oscuridad, sintió una renovada sensación de propósito. Romy, ahora más decidida que nunca, se aferró a su diario como si fuera un talismán. Los sucesos de la noche se habían grabado en su alma, transformándola de víctima en una firme defensora de la justicia. El enfrentamiento no solo había desarmado la amenaza inmediata, sino que también había encendido una chispa en la comunidad, la voluntad colectiva de rescatar su pueblo de las garras de quienes una vez parecieron invencibles. A medida que la mañana se desplegaba con la promesa de un nuevo comienzo, el pequeño pueblo empezó a respirar con más tranquilidad. El éxito de la operación, reforzado por la inquebrantable determinación de hombres como Eastwood y Probst, desencadenó una reacción en cadena de responsabilidad y reforma. Y para Romilly, el camino que había comenzado con una violencia indescriptible ahora trazaba un rumbo hacia la sanación, el empoderamiento y la búsqueda inquebrantable de la verdad. Al amanecer sobre el pueblo, ahora en silencio, los restos del caos de la noche anterior parecieron disolverse en el aire fresco y quieto. Con la luz de la mañana, la operación del sheriff Probst concluyó oficialmente. Los motociclistas detenidos, sus intercambios ilícitos y las pruebas irrefutables de corrupción habían sido incautados y ahora eran objeto de una investigación que avanzaba rápidamente. Las calles, otrora tensas, de la pequeña comunidad del desierto comenzaron a agitarse con cautelosa esperanza, como si el amargo sabor del miedo finalmente estuviera dando paso a la promesa de renovación. Romilly despertó en su modesta habitación de motel con el recuerdo de cada detalle aún vívido, cada dolor punzante, cada confesión susurrada y cada fugaz instante de valentía que había ayudado a cambiar el equilibrio. Los moretones en su rostro se habían difuminado hasta convertirse en un leve enrojecimiento, un recordatorio tanto del ataque como de la férrea resiliencia que la había ayudado a superarlo. Sentada junto a su pequeña ventana, observando cómo el sol ascendía lentamente sobre las colinas áridas, sintió que una silenciosa determinación se consolidaba en su interior. Cada nota de su desgastado diario contaba ahora no una historia de victimización, sino de transformación, un viaje del sufrimiento silencioso a la rebeldía empoderada. Más tarde esa mañana, Romilly se dirigió al centro comunitario, donde se había celebrado la asamblea municipal unos días antes. El centro bullía de actividad mientras los residentes, aún recuperándose del impacto de los recientes acontecimientos, se reunían para debatir maneras de reconstruir la confianza y reconstruir su maltrecha comunidad. En una esquina, un hombre mayor de mirada amable y curtida organizó un pequeño comité de vecinos dispuestos a ofrecerse como voluntarios para programas de vigilancia vecinal y auditorías comunitarias. En otra, un grupo de mujeres compartía historias de luchas pasadas y susurraba planes para crear una red de apoyo para ayudar a quienes estaban en peligro. El aire estaba cargado de un optimismo cauteloso,
Cada persona estaba decidida a asegurarse de que la oscuridad que una vez reinó nunca más volviera a proyectar una sombra tan opresiva sobre sus vidas. Clint Eastwood, cuya discreta intervención desencadenó la cadena de acontecimientos que condujo a este día, había abandonado la ciudad unos días antes. Pero su influencia aún era palpable. Varios residentes recordaban sus palabras de despedida con reverencia, y su presencia firme e inquebrantable había inspirado una renovada fe en la posibilidad de justicia, incluso ante una corrupción profundamente arraigada. El sheriff Probst, respaldado por la evidencia obtenida en las operaciones encubiertas y los valientes testimonios tanto de exoficiales como de ciudadanos comunes, se comprometió a continuar la rigurosa investigación. Su promesa, hecha en una reunión con líderes locales y transmitida por la modesta estación de radio del pueblo, resonó con una urgencia que no admitía concesiones. Hoy, declaró, estamos unidos, no como individuos aislados, sino como una comunidad decidida a recuperar nuestras calles y nuestro honor. En los días siguientes, el pueblo comenzó a ver cambios tangibles. El diputado Mlan, ahora bajo investigación federal, enfrentó cargos que repercutieron en las fuerzas del orden locales, lo que condujo a una purga más amplia de funcionarios corruptos. La influencia de la banda de motociclistas, que antes se creía inexpugnable, fue desmantelada poco a poco a medida que figuras clave eran arrestadas y sus redes ilícitas eran desentrañadas por una coalición de agentes decididos y ciudadanos vigilantes. Los negocios locales, antes acobardados por la intimidación, comenzaron a reabrir con una nueva sensación de seguridad. Incluso el Rusty Trail Diner, escenario de la violencia que cambió la vida de Romaley, se convirtió en un símbolo de resiliencia, un lugar donde los sobrevivientes se reunían, compartían historias y, lenta y dolorosamente, comenzaban a sanar. Romaley, ahora reconocida no solo como una sobreviviente, sino también como una voz a favor del cambio, fue invitada a hablar en reuniones comunitarias y escuelas locales. Su otrora frágil relato de dolor se había convertido en un poderoso testimonio sobre la fuerza que se necesita para enfrentarse a la injusticia. Cada vez que relataba su experiencia, el desgarrador ataque, la conmoción de la traición por parte de alguien que supuestamente protegía al pueblo, y en última instancia, el apoyo que la había ayudado a recuperar su dignidad, inspiraba a otros a alzar la voz y exigir responsabilidades. Sus palabras, amables pero firmes, resonaron en quienes durante mucho tiempo habían creído que el miedo era la única constante en sus vidas. En una reunión particularmente conmovedora en el centro comunitario, Romaley compartió su visión de un futuro donde cada ciudadano tendría el poder de exigir cuentas a los corruptos. Puede que llevemos cicatrices, dijo con la voz temblorosa por la emoción, pero estas cicatrices nos recuerdan que sobrevivimos, que nos negamos a que nos silencien. Son marcas de nuestra fuerza, símbolos de que podemos y vamos a reconstruir lo que se rompió. Su discurso fue recibido con un aplauso entusiasta y gestos de comprensión entre lágrimas. En ese momento, la comunidad comprendió que el camino a la sanación no solo residía en la justicia, sino también en el empoderamiento colectivo y la unidad. A medida que las semanas se convertían en meses, el pueblo se transformaba lentamente. Surgieron nuevos líderes locales, comprometidos con la transparencia y la justicia, y las reuniones periódicas del ayuntamiento se convirtieron en un pilar de la vida cívica. Los pasillos del poder, antes ocultos en el pequeño pueblo del desierto, ahora estaban expuestos al escrutinio, y cada ciudadano aprendió que incluso los capítulos más oscuros podían reescribirse con verdad y valentía. Roum continuó documentando su viaje en su diario, un testimonio viviente de que incluso después de los actos de violencia más brutales, se podía encontrar y cultivar la esperanza. En una cálida tarde, mientras el sol se ponía tras las montañas y teñía el cielo de tonos dorados y lavanda, Rommel se sentó en el porche del centro comunitario. Rodeada de amigos, vecinos y quienes una vez fueron desconocidos en un pueblo sumido en el miedo, sintió una abrumadora sensación de pertenencia. El aire se llenó de risas suaves, música apacible y la promesa compartida de un futuro basado en el respeto y la confianza mutuos. En ese momento de tranquilidad, se permitió respirar profundamente y liberarse, sabiendo que su viaje estaba lejos de terminar, pero que, por fin, había encontrado un lugar donde realmente podía comenzar a sanar. El desierto, con toda su crudeza y belleza, había enseñado a la comunidad una lección invaluable, que incluso en un mundo plagado de crueldad y corrupción, el espíritu humano podía alzarse, firme y resuelto. Y cuando las estrellas emergieron para iluminar la interminable extensión de la noche, los ojos de Rommel brillaron con la tranquila certeza de que la justicia,
La curación y la esperanza finalmente habían echado raíces.